Bienvenidos al curso de balance de materia y energía. La primera parte del curso es balance de materia. Comenzamos con el tema de composición de mezclas. La composición de mezclas es la proporción de flujo de un componente presente en una mezcla con respecto al flujo total de la mezcla. Para esto necesitamos saber los conceptos de flujo total y flujo parcial. El flujo total es la cantidad total de materia presente en una corriente. ¿Y qué es una corriente? Se preguntarán. Una corriente es esto de aquí, algo que entra o sale de un proceso y se representa con flechas y rombo con la numeración correspondiente a dicha corriente. Ahora, ¿qué es un flujo parcial? Es la cantidad de materia de un componente presente en esa corriente. Por lo que vamos a representar estos flujos con letras mayúsculas para flujos totales y letras minúsculas para flujos parciales. Tenemos 4 tipos: el másico, molar, volumétrico y de presión. Los másicos van en unidades de masa por unidad de tiempo, los molares en unidades molares por unidades de tiempo, los volumétricos en unidades de volumen por unidad de tiempo, los de presión en unidades de presión por unidad de tiempo. Cualquier unidad por ejemplo, de cualquier unidad de masa y cualquier unidad de tiempo. Algunos ejemplos están aquí. Y por lo mismo de que tenemos 4 tipos de flujos, tenemos 4 tipos de composiciones que representan flujos parciales con respecto a flujos totales. La composición másica, ambos flujos tienen que estar en unidades de masa por tiempo. Las composiciones molares, de molar por tiempo, ambas. Y las composiciones volumen y presión se pueden definir por ley de gases ideales, que son equivalentes a la composición molar. Esto solo aplica para mezclas de gases. Y hay que tomar en cuenta que si nos dan composición-presión, la presión debe ser la presión absoluta, esta que está aquí abajo. Por lo que la que nos dan es la manométrica, es decir, la presión a la que opera el equipo. Y nosotros debemos de agregarle o sumarle la presión atmosférica para sustituirla en esta fórmula. Veremos qué son las relaciones másicas y molares, que son las que más usaremos. Casi no se usan las de presión y volumen, pero se los puse por cualquier inconveniente. Estas relaciones expresan el flujo de un componente con respecto al flujo de otro y se expresa como un cociente. Por ejemplo, se alimentan 13.03 toneladas mol por hora de oxígeno por cada 49 toneladas mol por hora de nitrógeno a un proceso. Calcular la composición de la alimentación al proceso. Estas relaciones nos pueden servir, como se ve aquí, para calcular composiciones. Y aquí están las fórmulas. Obviamente, los flujos tienen que estar en moles si la composición es molar y los flujos en masa si la composición que queremos obtener es másica. Ahora, ¿qué es una relación? Es un cociente. ¿Esta cómo se expresaría en este ejemplo? 13.03 toneladas mol de oxígeno entre 49 toneladas mol de nitrógeno. Así es como se expresaría. Ahora, vamos a resolverlo y vamos a calcular la composición de la alimentación al proceso, que en este caso es la corriente número 1. Composiciones de los componentes existentes, obviamente. Cabe destacar que la sumatoria de las composiciones existentes en cada corriente debe ser igual a 1, que es lo equivalente al 100%. Vamos a ello. Anotamos los datos que nos da el problema, pero antes me gustaría mostrarles la nomenclatura que estaremos utilizando de aquí en adelante en los siguientes ejercicios. Las corrientes totales se señalan con letra mayúscula, en este caso pues están en moles, por lo tanto es N mayúscula, N1, N2 sería así, y los flujos parciales serían en letras minúsculas y con el número de corriente que corresponde. En este caso solo tenemos dos componentes, que es el oxígeno y el nitrógeno, en la corriente 1. Ahora, nos dice el problema una relación que es 13.03 toneladas mol por hora de O2 por cada, es una división, 49 toneladas mol por hora de nitrógeno a un proceso. Ahora dirán, ¿por qué esto se considera en la corriente 1? Bueno, porque todo lo que se alimenta es todo lo que entra y la flecha está indicando que todo está entrando. Ahora, tenemos la fórmula que conceptualmente conocemos como composición molar del componente A es el flujo de A sobre el flujo de B entre 1 más el flujo de A sobre el flujo de B. Nuestro componente A va a ser el que esté
arriba, que es este caso el oxígeno, y el componente B será el nitrógeno. En la corriente 1, la nomenclatura se utiliza así. Ahora, este subíndice A será el oxígeno. Y calculamos lo que es la composición, que sería nuestra primera incógnita, nuestra composición del oxígeno en la corriente 1. 13.03 entre 49 sobre 1 más 13.03 sobre 49. No le pongo unidades porque la composición es adimensional. El resultado es 0.21. Sabemos que la sumatoria de ambas composiciones, es decir, la otra incógnita y el oxígeno, debe dar 1, la suma de ambas. Por ende, podemos sacar la otra composición por diferencia. 1 menos 0.21 da 0.79. En porcentaje también se puede manejar, que viene siendo 21% y 79%. Este ejercicio lo puse a propósito para explicarles lo que es la composición del aire. La composición del aire que vendremos utilizando más adelante en futuros ejercicios más complicados será esta. La composición del aire, las anoto aquí, también va para el formulario, al igual que todas las demás fórmulas. 79% nitrógeno y 21% de oxígeno. Para concluir con el tema de composiciones, veremos cómo aplicar estas fórmulas para convertir composiciones molares a másicas y másicas a molares. Se desea conocer la composición molar de una solución concentrada de ácido nítrico 50% en peso con ácido sulfúrico 30% en peso. Tras un análisis se reporta que existen 28 libra-masa de ácido nítrico en dicha solución. Calcular la masa total de la mezcla. Bueno, primero es importante anotar los componentes existentes en dicha mezcla, que viene siendo el ácido nítrico, ácido sulfúrico, y siempre que nos digan que está en solución, ya sabemos que lleva agua para disolver. Nos dan como dato composiciones másicas, que es lo mismo que XM o XW, y nos las dan en porcentaje, ¿ok? 50%, 30% y el restante sería el 20% de agua. Esto va a ser igual que el 0.5, 0.3 y 0.2 en formato decimal. Ahora también, bueno, para convertir composición másica a composición molar, es importante saber que necesitamos calcular primero que nada el peso molecular promedio. Y para calcular el peso molecular promedio, necesitamos conocer los pesos moleculares individuales de cada componente, ¿no? ¿En qué unidades está el peso molecular? Bueno, va directamente relacionado a la unidad de masa que estemos utilizando. En este caso es libra-masa, el problema nos lo dice. Entonces nuestro peso molecular está en libra-masa por libra-mol. Si tuviéramos masa en kilogramos, sería kilogramos por kilomoles. Si tuviéramos gramos, gramo por mol. Y así con otras unidades de masa. Ahora vamos a hacer un pequeño tutorial para cómo sacar pesos moleculares. Nos vamos a ir con el ácido nítrico y nos vamos a la tabla periódica para ver los pesos atómicos y observamos qué elementos tiene nuestro compuesto. Tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Y cuántos átomos? De hidrógeno solo hay un átomo, de nitrógeno hay un átomo y de oxígeno hay 3 átomos. Nos vamos al hidrógeno y el peso es 1 y solo hay un átomo, no multiplicamos por nada, más el nitrógeno solo hay un átomo, 14, más el oxígeno hay 3 átomos y cada átomo pesa 16. Y en total esto nos da 48 más 14 más 1, 63 libra-masa por libra-mol. Así le hacemos con los demás y el ácido sulfúrico es 98, el agua es 18. Pues bueno, sustituimos estos datos en esa fórmula del peso molecular promedio y el resultado, ¿cómo quedaría? Es ir en orden, sustituyendo los datos. Punto 5, que es la composición másica del primer componente, es ácido nítrico y el peso pues tiene que ser del ácido nítrico. Entonces 63 libra-masa por libra-mol, paréntesis, más el siguiente componente, que es el ácido sulfúrico, punto 3 entre 98. Y así con los demás, dándonos un resultado de 0.0221. Las unidades las dejé así a propósito
porque se van a cancelar en la siguiente fórmula, que es esta de aquí. Entonces nos vamos a sustituir nuestras incógnitas, pues son obviamente las composiciones molares de cada componente. Comenzamos con la composición molar del ácido nítrico. Por ejemplo, entonces sería la composición másica del ácido nítrico entre el peso molecular del ácido nítrico entre el peso molecular promedio, que lo acabamos de calcular. Sustituimos los valores, que viene siendo 0.5 del ácido nítrico en la composición másica, entre su peso molecular, que es 63 libra masa por libra mol, entre 0.0221 entre libra masa por libra mol. Se cancelan las unidades y esto nos da una composición molar del ácido nítrico de 0.3589 y así nos vamos con el ácido sulfúrico. El resultado nos da de 0.1385 y ya por último la composición molar del agua sería la diferencia, ¿no? 1 menos 0.3589 menos 0.1385 y esto nos queda de 0.5027. No se preocupen si es muy diferente, por ejemplo, 0.35 a 0.5. Esto es porque la composición está en moles ahora, no en masa. Bueno, la composición es adimensional, ¿no? Pero a lo que me refiero es que pues no importa que cambie mucho, siempre y cuando estén haciendo bien sus cálculos. Y bueno, esos serían los resultados. Y ahora también nos pide calcular la masa total de la mezcla. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Esta de aquí. Nos dan el dato del ácido nítrico, por tanto la composición del ácido nítrico por definición sabemos que es la masa que existe de ácido nítrico entre lo que es la masa total, que representa la masa de la mezcla o masa de solución. Vamos a despejarla y nos quedaría como la masa de ácido nítrico entre su composición másica. Ojo, si estamos manejando masa, pues igual la composición tendría que ser másica. Tenemos 28 libra masa de ácido nítrico entre su composición másica del ácido nítrico, que es 0.5, y el resultado final es 56 libra masa en total de toda la solución. Les propongo intentar el siguiente ejercicio. Ahí están las respuestas y la pista para resolverlo es iniciar por las composiciones molares para después convertirlas a másicas. Vamos con el siguiente tema, que es la ecuación general del balance, y es esta que ven aquí. Lo que entra menos lo que sale, menos lo que reacciona, más lo que se forma es igual a lo que se acumula. ¿Qué flujos de materia están involucrados? De entrada, de salida, reaccionantes, formantes y de acumulación. Lo que reacciona y se forma solo se considera para las reacciones químicas. Ahora bien, la acumulación es nula debido a que se trabajarán procesos en régimen permanente, es decir, en estado estacionario, lo que significa que las propiedades involucradas no sufren cambios con respecto al tiempo. Por lo que la ecuación general del balance nos queda lo que entra menos lo que sale, menos lo que reacciona, más lo que se forma es igual a 0. También podemos verlo como lo que sale es igual a lo que entra menos lo que reacciona más lo que se forma. Entonces, como ya dijimos, no vamos a trabajar con balances de materia con reacción química por el momento. Entonces, los flujos de materia involucrados serán entrada es igual a salida. Un ejemplo, se mezclan 100 kmol por hora de aire con una corriente de gases que está compuesta por 50% molar de nitrógeno y 50% dióxido de carbono, para producir 150 kmol por hora de un gas que contiene 80% molar de nitrógeno, 10% oxígeno y 10% dióxido de carbono. Determina el flujo total alimentado de la mezcla de gases. Vamos a resolverlo. A simple vista pareciera que el problema cuenta con muchos datos, pero en realidad solo hay que fijarnos en los datos que nos van a servir para resolver lo que nos pidan, por lo que es indispensable definir la incógnita. ¿Quién es la incógnita en este caso? Nos piden determinar el flujo total alimentado de la mezcla de gases. La incógnita entonces es N2. Enumeramos N1, N2 y N3. ¿Quiénes son mis corrientes que entran? N1 y N2. ¿Y quién es mi corriente que sale? N3.
Ahora establecemos la ecuación del balance sin reacción química, que es lo que entra es igual a lo que sale. Corrientes que entran, N1 y N2. Corrientes que salen, N3.